Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a todas y cada una de las personas que se están conectando con nosotros en este momento a través del Facebook Live, a través de los que están conectados por Zoom en este momento, los que nos van a ver a través de la plataforma de YouTube por diferido, los que están conectados por Telegram. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Este es el Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Un lugar donde usted puede conseguir revelación de la palabra del Señor, impartición y dirección para todas las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de vosotros en sus vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Póngase cómodo. Vamos a invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el libro, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo. Ubíquese en el capítulo número 3 del Evangelio según Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 17. Mateo 3, del 13 al 17, lo leemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al río Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió: deja, porque es necesario y conveniente que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo dejó, y Jesús, después que fue bautizado, luego que subió del agua, he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse el que está de pie en este momento. Gloria al Señor. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar la tarde del día de hoy para conversar acerca de un tema que lleva por título Renovados por el Espíritu Santo de Dios. Para los que les gusta anotar, los que les gusta llevar apuntes, escríbalo o regístrelo de esa manera. Renovados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y podemos comenzar diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo su aparición en este escenario terrenal, usted puede observar a lo largo de las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no comenzó su ministerio haciendo milagros, prodigios y maravillas, sino que él comenzó fue obedeciendo, como todo niño, a la dirección de sus padres terrenales y llenándose de las cosas del Señor, de las cosas de Dios. Por eso es que es tan importante la obediencia en la vida de los hijos del Señor, porque eso es lo que hace la obediencia. La obediencia desata
el respaldo de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que las Sagradas Escrituras dicen que cuando se cumplieron los tiempos que estaban programados para la salvación de toda la humanidad y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cumplió su mayoría de edad a los 30 años, las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesús salió al río Jordán en busca de Juan el Bautista para ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y es a partir de ese preciso momento que usted puede observar cómo se desató, cómo comenzó el poderoso ministerio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, reviviendo muertos, sanando a los enfermos y liberando a los que estaban cautivos por el diablo en esta tierra. Fue a partir de ese preciso momento cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Allí fue que comenzó a desarrollarse en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret el ministerio más grande y poderoso que se haya conocido en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Juan el Bautista, a quien nuestro Señor Jesús buscó para que le bautizara, representaba en aquel entonces el último profeta del Antiguo Testamento que era respaldado y autorizado tanto por Dios como por el reino de los cielos para funcionar en esta tierra como un embajador del cielo aquí en la tierra, para funcionar como tal aquí en medio de los hombres. De tal manera que Juan el Bautista venía a representar la puerta de entrada formal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en este mundo para inaugurar su ministerio en el Nuevo Testamento. Como tiene que suceder, como tiene que ocurrir, como tenemos que hacer las cosas cuando son formales, cuando son correctas y legales. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo de Nazaret sabía que él, escúcheme bien, en su condición de hombre, él sabía que no podía comenzar un ministerio tan importante como el que él venía a desarrollar en esta tierra si primero él no era empoderado sobrenaturalmente con el Espíritu Santo de Dios para a partir de ese momento enfrentar a su adversario, el diablo, y hacer todas las cosas que hizo o que tenía que hacer aquí en la tierra. Porque le digo, el Espíritu Santo era la única garantía de que todo lo que él iba a hacer aquí en la tierra le iba a salir bien. Porque eso es lo que garantiza la persona del Espíritu Santo. Te garantiza victoria, te garantiza éxito en todo lo que tú hagas en esta tierra. Porque de lo contrario, entonces no habrá garantía de éxito. Y eso es lo que está sucediendo hoy día con la gran mayoría en la humanidad. Donde muchos, aunque no han querido reconocer la existencia de un gran enemigo que todos los seres humanos tenemos y que las escrituras lo describen como el diablo, porque esa es una estrategia que le ha venido dando muy buenos resultados desde hace muchos años al reino de las tinieblas, hacerle creer a las personas que él no existe, porque cuando usted cree que usted no tiene enemigo, usted va a andar desapercibido por donde quiera que usted se encuentre. Pero cuando usted sabe que usted tiene un enemigo, usted anda, como decimos en mi país, con dos ojos delante y dos ojos detrás. ¿Ve? Entonces, aunque muchos no han querido reconocer la existencia del príncipe de este mundo, otros sí lo han reconocido. Pero
han cometido el error de que han querido enfrentar al príncipe de este mundo con sus propias fuerzas, es decir, con el brazo del hombre, y de esa manera, déjeme decirle, el hombre nunca podrá vencer al diablo y a sus demonios, porque dicen las Sagradas Escrituras que no es con espada ni es con ejército que nosotros vamos a vencer, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Y fue por esa causa que antes de inaugurar ese poderoso ministerio que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en esta tierra, que lo primero que hizo fue buscar ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, como lo leímos en la lectura inicial, para de esa manera ser equipado con un poder sobrenatural que solo podemos recibir del Espíritu Santo de Dios, el único que nos puede ayudar a vencer todo tipo de obstáculos en este mundo, como quiera usted llamarlo, obstáculos económicos, obstáculos sentimentales, obstáculos físicos, obstáculos de la naturaleza que sea. El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a superar esa cantidad de problemas. Pregunto, ¿cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo? Todo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, aleluya. Entonces, por eso es que el reino de las tinieblas no quiere que usted conozca esta gran verdad, ¿eh? Y es por eso que él ha hecho hasta lo imposible para que la iglesia desconozca este tema, la llenura del Espíritu Santo. El diablo, mire, siempre ha querido desprestigiar y desconocer las cosas sobrenaturales de Dios, las cuales son realizadas por el Espíritu Santo, tal cual como ha desprestigiado los dones del Espíritu Santo, ha desprestigiado la sanidad interior y la liberación, ha desprestigiado el hablar en otras lenguas y ha desprestigiado todo aquello que se relaciona con lo sobrenatural de Dios. Y ha levantado, el príncipe de este mundo, ha levantado para ello un espíritu contrario, adverso, llamado el anticristo, que es el que propicia la falsa doctrina, es el que propicia los errores, la confusión, la ignorancia, el desconocimiento, la incredulidad, el antagonismo, el escepticismo, y pare usted de contar dentro de las iglesias del Señor. Pregunto, ¿cuántos saben que esto es así? Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, porque usted lo sabe, que el que está detrás del antagonismo, de la desobediencia, del orgullo, de la rebeldía, de la discusión, de la división, de las peleas, es el príncipe de este mundo, el diablo. Y de él es que se desprende ese dicho que dice, divide y vencerás. Ese refrán popular que usted ha escuchado en otras oportunidades. De tal manera que la palabra anticristo, escúchame bien, significa tres cosas. Significa, uno, que niega a Cristo. Significa, en segundo lugar, uno que se opone a Jesucristo. Y en tercer lugar, uno que reemplaza la verdadera naturaleza de Jesucristo de Nazaret. Y el principal objetivo de este espíritu del anticristo es desprestigiar y neutralizar las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, para que de esa manera o de esa forma, él, desconectando a la iglesia del Espíritu Santo, puede llevar a la iglesia de Jesucristo al campo o al terreno de lo natural, para que la iglesia no se relacione con el Espíritu Santo de Dios y la iglesia no tenga ventaja sobre el reino de las tinieblas. Porque en la medida que la iglesia pretenda enfrentar a su principal adversario, el diablo, con sus propias fuerzas, déjeme decirle que en esa misma medida la iglesia será derrotada y sufrirá grandes pérdidas que lamentar en esta tierra.
Y por eso ya dijimos, como dice la palabra, porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer todo tipo de obstáculos en esta tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. El nombre del río Jordán, donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, tiene dos significados, o significa dos cosas. Número uno, significa uno que muere a sí mismo. Y en segundo lugar, uno que desciende a las aguas, pero a la manera de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, era porque Jesucristo de Nazaret, como hombre, quería hacer las cosas en este mundo tal cual como lo describía el plan de liberación y de salvación que él traía para la humanidad. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret quería hacer las cosas tal cual como las había diseñado Dios, y no la quería hacer él como Dios que era, sino como un ser humano, como hombre. Usted me dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? Bueno, le explico. Al principio de todas las cosas, dicen las Sagradas Escrituras, que en el primer libro de Génesis, que después que Dios hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que nosotros podemos ver en ella, por último hizo al hombre. Y las Escrituras dicen que lo hizo perfecto. Tan perfecto era el hombre que dice la palabra del Señor que este primer hombre, llamado Adán, hablaba cara a cara con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese primer hombre, Adán, como había sido hecho perfecto, no tenía pecado. Hasta ese momento Adán desconocía lo que era pecado. ¿Ve? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y como Dios lo hizo perfecto, pues podía hablar cara a cara con Adán. Hasta, como dice la Sagradas Escrituras, que Adán se dejó engañar por el diablo y desobedeció a la orden o a los parámetros que Dios le había puesto en el huerto del Edén y pecó, porque eso es lo que significa pecar. Errar al blanco, desobedecer, independizarse de lo que ya te habían dicho, descarrilarse del objetivo en el cual te habían puesto. Y esta situación le trajo graves consecuencias al primer hombre, porque a partir de ese momento fue que el hombre conoció la muerte, fue que el hombre conoció la enfermedad, conoció la tristeza, conoció la depresión, conoció la ruina económica, conoció la pobreza financiera, y ese pecado al mismo tiempo fue el que le acortó el tiempo de vida al hombre aquí en la tierra. Porque si usted se pone a leer las Sagradas Escrituras, se va a conseguir que el hombre, antes de desobedecer a Dios, era eterno. El hombre no iba a morir. El hombre, cuando transgredió su límite, el límite que Dios le puso, cuando le dijo, de cierto te digo que de todos los árboles que hay aquí plantados puedes comer menos de uno, porque el día que de ese árbol tú comas, o de ese fruto tú comas, ciertamente morirás. ¿Ve? Hasta ese momento, el hombre era eterno. El hombre no conocía la muerte, hasta que desobedeció. Y a partir de ese momento, esa desobediencia o ese pecado le acortó el tiempo de vida aquí en la tierra al hombre. Dejó de ser eterno y el hombre se puso un límite él mismo. Porque él no conocía hasta ese momento la muerte. Y todo, le digo, el que moría en esas condiciones, es decir, en desobediencia a Dios,
en independencia a Dios, como está caminando el mundo hoy día, de espalda a los principios de la palabra del Señor. Todo el que muere en esas condiciones, dicen las Sagradas Escrituras, que se va directamente de cabeza hacia el infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que hubieron personas que duraron 969 años, como el caso de Matusalén, el hombre que más vivió en las Escrituras, y después le siguió otro campeón que fue Adán, 939 años, y después te sigue leyendo otros de 700, de 500, de 400. Yo conocí una señora de 113 años cuando yo estaba pequeño. Es la persona de mayor edad que yo he conocido. 113 años. Hoy día, las personas difícilmente están llegando a 60 años. Cuando mucho, 70. Y cada vez se va reduciendo más el tiempo de vida del hombre aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que aumenta el pecado en la tierra, en esa misma medida se reduce el tiempo de vida del ser humano aquí en la tierra. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces, el enemigo hizo desobedecer al primer hombre, a Adán, y lo desconectó, pero como el diablo no es nadie, no es quien para arruinar los proyectos de Dios, Dios diseñó un plan de salvación que comenzaba borrando el pecado de la humanidad, es decir, el pecado del ser humano, pagando un alto precio de sangre a favor de toda la humanidad, como lo decía la ley. ¿Sabe qué decía la ley? Que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. ¿Ve? Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Amén. Entonces, esto quería decir que, como sucedía en la antigüedad, el que derramaba sangre tenía que pagar con sangre. Esto es lo que se conocía como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Era lo que decía. Entonces, es cuando Dios diseña ese plan y se convierte en un hombre, en un ser humano, y viene en la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para actuar aquí en la tierra como hombre, ¿ve? Como hombre sin dejar de ser Dios. Porque, le digo, todo lo que Jesucristo de Nazaret hizo aquí en la tierra, lo hizo fue como un ser humano de carne y hueso, y no lo hizo como Dios, pero nunca dejó de ser Dios. Esto es parte de la naturaleza de la triunidad divina, donde el Padre, usted lo observa, construyendo, diseñando, creando todo lo que nosotros vemos, el cosmos, las galaxias, el cielo, la tierra, los mares, los ríos. Usted también puede ver al Espíritu Santo de Dios ejecutando, llevando a la acción, desarrollando ese proyecto, ese diseño del Padre, y usted puede ver al Hijo, a Jesucristo, administrando los recursos del Padre. Entonces, aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene una función específica, y como se necesitaba dentro de ese proyecto, de ese plan, que alguien pudiese venir aquí a la tierra a pagar un precio por la humanidad, se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, hablaron del plan de salvación, pero necesitamos que uno se convierta, uno de nosotros se convierta en hombre, baje allá a la tierra y pague un precio como hombre. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo, levanta su mano y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Usted lo puede ver en
en uno de los salmos mesiánicos, donde el Señor levanta su mano y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces es cuando viene Jesucristo de Nazaret en forma de hombre aquí a la tierra, pero como les dije, sin dejar de ser Dios. Por eso es que él sabía, Jesús, que no podía comenzar su ministerio aquí en la tierra sin ser bautizado, sin ser empoderado primeramente por el Espíritu Santo, para que todo lo que él tenía que hacer aquí en la tierra le saliera bien. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando Jesús de Nazaret hace su presentación aquí en el escenario terrenal, suceden dos cosas. Número uno, en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret ocurre o sucede lo que se conoce como la kenosis o kenaos de los originales griegos. Y la kenosis significa autodespojo. La kenosis es cuando Jesucristo de Nazaret se autodespoja a sí mismo de su naturaleza como Dios, porque él era Dios, pero tenía que despojarse de su naturaleza como Dios. Yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo al libro de Filipenses, en el capítulo 2, y lea conmigo desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Filipenses 2, del 5 al 8, para que usted vea que lo que dice la poderosa palabra del Señor con respecto a la kenosis, el autodespojo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, con nombre y apellido, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí está la kenosis, el autodespojo. A Jesucristo nadie lo despojó, él voluntariamente se ofreció y se despojó él mismo de su naturaleza divina, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de un servidor como lo que somos nosotros, hecho semejante a los hombres. Entonces viene en forma de Jesús, en forma de hombre aquí a la tierra. Y dice el 8, y estando en la condición de hombre, Jesús, que era Dios, se despojó de su naturaleza divina y se convirtió en un hombre. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a él. Ni el diablo, ni el imperio romano, ni los soldados, ni nadie. Sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le decía al principio que el resultado fundamental de la obediencia es el respaldo de Dios en el hombre. Es por eso que la obediencia es tan importante. Jesús dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que ocurre en la vida de Jesús cuando viene aquí a la tierra, que se ofrece para poner su vida por todos los hombres, es la kenosis, el autodespojo. Vuelvo y repito, donde todo lo que hizo aquí en la tierra lo hizo como hombre, sin dejar de ser Dios. Siempre Jesucristo siguió siendo Dios. Lo que es que no actuaba, no funcionaba como Dios. Y ya le voy a explicar el por qué, ¿no? En segundo lugar, o un segundo acontecimiento que sucedió en la vida de Jesús, después de la kenosis del autodespojo, es la plerosis o
pleroma del original griego, la plerosis, lo cual significa ser lleno o revestido de todo el poder del Espíritu Santo de Dios, que fue lo que vimos en Mateo 3, versículos del 13 al 17, cuando Jesucristo de Nazaret, antes de inaugurar ese poderoso ministerio que él desarrolló aquí en la tierra a favor de la humanidad, fue al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara con el Espíritu Santo de Dios, para que fuese lleno de todo el poder del Espíritu Santo del Señor. Así como tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser empoderados para nosotros derribar, tener la certeza y la seguridad de que vamos a derribar todo tipo de obstáculos que se nos presenten en la vida. ¿Cuándo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a partir de allí, después que Jesús, como hombre, se despoja de su naturaleza divina, y después que se autodespoja de su naturaleza, se llena ahora del Espíritu Santo de Dios con la plerosis. A partir de allí, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret comenzó a depender de tres cosas en esta tierra. Número uno, comenzó a depender de su obediencia al Padre, como ya lo resaltamos, de que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la obediencia es la que te va a garantizar el respaldo de Dios en todas las cosas. Por eso vemos muchos cristianos que andan de problema en problema y de dificultad en dificultad, y por donde meten la cabeza reciben un garrotazo, reciben un palazo. ¿Por qué? Porque esto nos dice que andan en desobediencia, no tienen respaldo de parte del Señor, porque Dios, al que le obedece, Dios lo respalda. Amén. Entonces, número uno, Jesús comienza a depender de su obediencia al Padre. Número dos, comienza a depender del éxito de ese plan de salvación, diseñado por el Padre, donde Él venía a pagar un alto precio aquí a favor de toda la humanidad, para que todo ser humano que creyese en ese sacrificio que Él estaba haciendo a favor de todos, no se perdiera en el lago de fuego, sino que tuviese vida eterna. Amén, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, en primer lugar, Jesús comenzó a depender de su obediencia al Padre. Número dos, o en segundo lugar, comenzó a depender del éxito del plan de salvación, de ese plan que había sido diseñado por el Padre. Y en tercer lugar, comenzó a depender de los dones del Espíritu Santo de Dios. Para Él no hacer las cosas aquí en la tierra como Dios, sino dependiendo del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad divina. Amén. Así como usted y yo tenemos que depender de los dones del Espíritu Santo. Como decía Pablo, no andamos o no debemos andar en este mundo por vista. Es decir, no debemos andar en este mundo dependiendo de lo que vean mis ojos, de lo que escuchen mis oídos, de lo que yo pueda oler, lo que pueda tocar o lo que pueda gustar. ¿Ves? No depender de mis 5 sentidos, sino de los 9 dones del Espíritu Santo del Señor. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted tiene que cerrar los ojos y salir a la calle como si estuviera ciego. No. Tenemos que utilizar los 5 sentidos, pero no depender de ellos, porque aunque mis ojos no vean, no sientan la presencia del Señor, yo tengo que creer que Él está donde 2 o más se reúnen en su nombre.
¿Cuánto me dicen amén? Por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, a partir de ese momento, él comenzó a depender de estas tres cosas, de la obediencia al Padre, tenía todo el respaldo del Padre y del reino de los cielos. Número 2, del plan de salvación, que iba a ser un éxito para toda la humanidad, como en efecto ha sucedido. Por eso es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y si llegasen a sonar las trompetas, nos vamos con Cristo. No nos quedamos en esta tierra donde lo que se avecina es un tiempo de gran tribulación, porque eso es lo que dice la palabra. Y número 3, depender de los dones del Espíritu Santo, como tenemos que hacerlo todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, una manera que tenía el enemigo o el anticristo de neutralizar el poder del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia de Jesucristo de Nazaret aquí en la tierra, era introduciendo dentro de las iglesias una corriente de pensamiento y de habilidades humanas donde todo el mundo pudiera hacer las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Y de eso está llena hoy día la iglesia. La gran mayoría de las iglesias están llenas de personas que dicen que saben más que el pastor, más que el profeta, más que el apóstol, más que el maestro, más que el evangelista, más que los líderes, y no se dejan lamentablemente enseñar, no se dejan guiar. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas en esta tierra a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Yo como pastor voy a hablar desde el punto de vista ministerial como pastor. No busco, escúchame bien, manipular a nadie. Cuando vienen las ovejas, cuando vienen las personas a pedirnos consejos, a plantearnos problemas, circunstancias, adversidades, el objetivo no es manipular a nadie. El objetivo es ayudar, orientar, abrirle los ojos, el entendimiento a las personas para que hagan las cosas a la manera de Dios. Y por eso los consejos que nosotros les damos, la orientación que nosotros impartimos, está fundamentada en lo que dice la poderosa palabra del Señor. Porque dicen las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted va a fundamentar su vida, su matrimonio, su hogar, su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, su relación con los compañeros de trabajo, con los vecinos, en la universidad, en el colegio, sobre lo que dice la palabra del Señor, usted va a ser inconmovible como el monte de Sion. Usted va a ser inconmovible como los cedros del Líbano, dice la palabra del Señor. Es decir, que van a venir vientos, van a venir tempestades, van a dar con ímpetu contra tu vida, pero tú permanecerás sólido y firme y no caerás, porque tú estás fundamentado sobre la roca, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, nosotros buscamos orientar a las personas y fundamentarlas en la palabra del Señor, no manipularlas. ¿Ve? Pero hemos aprendido a respetar la decisión de las personas, así como nosotros hemos visto a la luz de las Escrituras, que nuestro Padre Celestial respeta la decisión de los hombres, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero los respeta. ¿Ve? Muchas personas les pasan circunstancias, cosas difíciles en este mundo, lamentablemente porque están caminando de espaldas a los principios de la palabra del Señor. Y Dios ha querido advertirle, orientarle, guiarle, pero el enemigo ha puesto un espíritu de orgullo, un espíritu de arrogancia, un espíritu de antagonismo, lo que estamos hablando. Ha puesto un espíritu como lo que ha regado el anticristo dentro de la iglesia, para que las personas hagan las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios.
Cuando usted hace las cosas a la manera de los hombres, usted va a conocer la muerte, la enfermedad, la depresión, la tristeza, el fracaso, la ruina económica y para usted de contar. Pero cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, usted va a tener éxito en todo lo que usted haga en esta tierra. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Gloria al nombre del Señor. Le voy a invitar a leer lo que dice en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5. Lea conmigo Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leerlo del versículo 9 hasta el 14. Vamos a leer un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Aquí vamos a conocer la historia de un hombre llamado Naamán, general del ejército de los asirios. ¿Ves? Era un hombre muy útil para ese imperio, para esa nación. Pero dicen las escrituras que este hombre estaba enfermo, este hombre tenía lepra. Y este hombre escuchó o llegó a sus oídos que el único que podía sanar su enfermedad, porque había probado con todo, me imagino que había ido al espiritista, al santero, al hechicero, al adivino, al que lee el tabaco, al que lee el tarot, a los agoreros, a los idólatras, a las imágenes y todas estas cosas, y el hombre nunca se sanó. Pero en su búsqueda, en su desesperación por conseguir la sanidad de su cuerpo, porque tenía lepra, y en la medida que se desarrollaba la lepra, pues tenía que ser desincorporado de la sociedad. Tenía que abandonar su hogar, su esposa, sus hijos, su lugar de trabajo, para irse a una ciudad de refugio, a ver si se sanaba por allá. Y cuando se le estaba desarrollando la enfermedad, este hombre escuchó que en el pueblo de Israel había profetas. Y mire lo que dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 en adelante. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo, buscando al profeta. Entonces el profeta Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera lo recibió, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Ve? Este hombre ni siquiera le planteó lo que estaba ocurriendo con su vida, y ya Dios le había revelado a Eliseo lo que estaba atravesando, lo que estaba pasando en la vida de Naamán. Pero le mandó a decir, le dio una orden, bueno, le dio una sugerencia, le dijo: ven y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Porque recuérdense que estamos hablando de un general de una nación llamada Asiria. Entonces le mandó a decir con mucho respeto: vaya y lávese o báñese 7 veces en el río Jordán. Usted sabe, o usted tiene información de el grado de contaminación en el cual estaba el río Jordán en aquel entonces. Era un río contaminado, era un río sucio. Y este hombre, Naamán, fíjese lo que dice el versículo 11, dice: y Naamán se enojó, se molestó diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de mi cuerpo y se sanará la lepra. Eso era lo que se imaginaba Naamán. Pero como no sucedió eso, sino que vino un criado a traerle la información, se enojó, se molestó y terminó diciendo: Habana y Farfar, que eran 2 ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y entonces se fue, se volvió y se fue enojado. Y el versículo 13 dice: mas sus criados, ¿ven? Los que estaban alrededor del general Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo:
Padre mío, con respeto, porque era un general, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, ve y lávate y serás limpio. Es decir, comenzaron a reconvenir todo lo que estaba pensando el general Naamán, porque una cosa Dios le dijo a el profeta Eliseo para que se lo dijera a Naamán, y otra cosa era lo que estaba pensando Naamán. Oye, pero si yo hubiera ido más bien a tales ríos y me baño en tales ríos, me hubiera sanado más bien. Pero la intervención de sus criados lo hicieron recapacitar. Y en el 14 dice, entonces Naamán descendió al río Jordán y se zambulló 7 veces en él, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio, para que usted vea. ¿Ve? Que cuando las personas hacen las cosas a la manera de Dios, Dios no se equivoca. ¿Ves? A lo mejor se zambulló una vez, no pasó nada, 2 veces nada, 5 veces no pasa nada, 6 veces nada. ¿Ves? Era una lucha con él allí, pero cuando se zambulló la 7ª oportunidad y salió del agua, las escrituras dicen que su piel se transformó como la piel de un niño, rosadita, limpiecita, bien bonita y lisita, para la gloria del Señor. Entonces, así como Naamán pensaba que si se bañaba más bien en los ríos de Damasco, él podía ser limpio, pues déjeme decirle que de esa manera el enemigo está buscando influenciar a la iglesia en contra de las cosas del Espíritu Santo de Dios, para reemplazar, ¿ve?, al Espíritu Santo de Dios con capacidades o con habilidades de los hombres, así como ocurrió con Naamán. ¿Ve? Y es por eso que nosotros podemos observar hoy día dentro de la iglesia cómo los pastores, tristemente, están remitiendo a las ovejas a los psicólogos, están remitiendo sus ovejas a los psiquiatras del mundo, porque ellos lamentablemente no creen en la sanidad interior, en la liberación. Ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Ellos no creen en lo sobrenatural de Dios. ¿Ven? Y entonces, yo me pregunto, ¿cómo pretenden enfrentar al príncipe de este mundo, el reino de las tinieblas, en sus propias fuerzas? Porque eso es lo que nosotros vemos aquí. Yo digo o pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Cuando los pastores, en vez de aconsejar a las personas, fundamentarlas, esos problemas, esas situaciones que todo el mundo pasamos, fundamentarlas en lo que Dios dice en su palabra para que crezca su fe en Dios y se conviertan en gigantes en el Señor. Entonces los remiten a los psicólogos, los remiten a los psiquiatras. ¿Y dónde está el Espíritu Santo del Señor? Por eso yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo espíritu de desobediencia y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todos los que van el Señor a sumar y agregar bajo este ministerio van a ser personas dependientes del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Todos, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Mire cómo dice. Se me escapó aquí. Hechos 10, 38. Mire. Cómo Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y con poder a Jesucristo de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Jesucristo vino a enseñarnos eso. Jesucristo es el único ser en este mundo que te puede tomar de la mano y te puede reconciliar con Dios. Es el único que te puede comprender, entender, porque Él caminó en este mundo como hombre y puede entender tus problemas, tus dificultades que tú atravieses. Algunos me han preguntado, pero es que no me puede entender porque Jesucristo no tuvo ni siquiera tentaciones carnales. Jesucristo nunca fue tentado por la inmoralidad sexual. Pues déjeme decirle que en las Escrituras sí. Usted se va a conseguir un día que Jesús fue a sacar agua de un pozo y se le apareció una mujer y entabló una conversación con esta mujer, comenzó a hablarle del plan de salvación y la mujer le dijo, espérate que yo vaya y busque a mi marido, le dijo la mujer, como queriendo engañar a Jesús. Y Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no te considera como tu mujer. Y ella se sorprendió y le dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Ve? Porque no era mentira lo que le estaba diciendo. Ahora, la pregunta era, ¿qué estaba escondiendo la mujer cuando le dijo que no tenía marido? ¿Ve? Entonces, el Señor siempre, absolutamente, va a respaldar a aquellos que le obedecen, aquellos que dependen del Espíritu Santo de Dios. Mira como dice también Hechos, capítulo 2, 22. Allí mismo, capítulo 2, 22, en el libro de los Hechos, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ven? A partir de que Jesús se bautizó con el Espíritu Santo, comenzó a hacer señales, prodigios y milagros. Y Dios lo respaldaba. ¿Por qué? Porque dependía del Espíritu Santo, del plan de salvación y de su obediencia al Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, primero, él necesitó ser empoderado para luego ser certificado por Dios. ¿Ve? Y hoy día, déjame decirle que el criterio de muchos dentro de las iglesias, primero es, déjeme estudiar, déjeme obtener un título o un diploma para luego servir al Señor dentro de la iglesia. Pero yo pregunto, ¿qué hace usted con un diploma, con un título, cuando usted no está lleno del Espíritu Santo de Dios? Cuando usted no tiene palabras de sabiduría, cuando usted no tiene palabras de entendimiento. Yo pregunto, ¿traen vida a las personas que se consultan esas palabras que tú le das? ¿O salen más deprimidos todavía? ¿Liberan esas palabras, ese consejo que tú le estás dando a las personas? ¿O salen más confundidos todavía? Entonces, es por eso que primero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, mire, usted se convierte en un candidato para que el diablo lo llene de él. ¿Ve? Cuando la persona no está llena del Espíritu Santo, el diablo lo va a llenar de él. ¿Y de qué lo va a llenar, pastor? Lo va a llenar de Facebook, lo va a llenar de Netflix, lo va a llenar de WhatsApp, de TikTok, lo va a llenar de distracciones de este mundo, lo va a llenar de vanidades, de deseo de tener carro, de tener casa, de tener ropa de marca. Y no estoy diciendo que eso sea mal, pero para obtener todas estas cosas, primero tienes que trabajar muy duro, te tienes que esclavizar en el trabajo y cuando te vengas a dar cuenta, ya estás vacío del Espíritu Santo de Dios y estás lleno de las cosas del diablo. ¿Están allí? Levánteme su manito para ver. Ah, gloria a Dios, aleluya.
Gloria al Señor. Mire, cuando tú te descuidas y te llenas de las cosas de este mundo, la Biblia dice, no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor. Número uno, que usted vendrá a ser como címbalo que retiñe. Es decir, que usted para el reino de las tinieblas va a ser pura bulla. Usted puede gritar, usted puede zapatear, usted puede decir que tiene mucha autoridad, mucha palabra, pero para los demonios usted no tendrá autoridad en contra de ellos, porque ellos te ven vacío y sin el respaldo del reino de Dios. Aló. Número uno. Y número dos, cuando tú te descuidas y te llenas de las cosas de este mundo, por no estar lleno de las cosas de Dios y por no estar activo en las cosas del Señor, dicen las Sagradas Escrituras, no lo dice el pastor Héctor, que lo poco que te queda de tus dones te serán quitados. Es decir, que si usted era una adoradora o era un músico, pero no tiene tiempo para servirle al Señor, entonces déjeme decirle que usted se quedará en el rapto cuando suenen las trompetas. Si estabas llamado para ser evangelista, para ser ministro dentro de la iglesia y no lo has practicado, entonces le tendrás que entregar cuentas a aquel que tú llamas tu Señor. Y dicen las Escrituras que lo poco que tenías te va a ser quitado y vas a ser echado en las tinieblas. Vamos a leer Mateo capítulo 25, para que no digan, oye, pero es que este pastor lo que nos da es como un bate, no nos da con una varita, nos da con un bate. Es la palabra del Señor, no soy yo. Mire, Mateo 25, del 40 al 30, mire lo que dice. Porque el reino de los cielos, está hablando Jesucristo, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, dice. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 talento fue, cavó un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Escuchen lo que le dice el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Así que quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. No lo dice el pastor Héctor Villanueva. ¿Ya usted lo ve? La palabra blanco y negro, como está aquí en las Escrituras. ¿Ve?
no es una invención de los hombres. Entonces, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a ser como címbalo que retiñe, puede gritar, patalear, brincar, decir que tiene autoridad, que tiene dones, que tiene títulos, pero para el reino de las tinieblas usted es nada, es nadie. No hay respaldo, no hay autoridad. Y número dos, lo poco que tiene le será quitado, y dice las Escrituras, y será echado a las tinieblas. ¿Aló? ¿Están allí? Entonces, cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo, lo que nos está haciendo es renovando las fuerzas para que nosotros podamos seguir luchando contra las adversidades, luchando contra los problemas económicos, luchando contra las enfermedades. Y si tú eres de esas personas que venían luchando, pero que te sentías cansada, desgastada y con ganas de batir la gorra contra el suelo, yo te traigo buenas noticias porque Dios te conectó hoy con nosotros para recordarte la importancia de llenarte de su Espíritu Santo, porque Dios quiere que recobre nuevas fuerzas. Así que llénate de las cosas del Señor, llénate del Espíritu Santo. Estás en el lugar indicado, en el lugar correcto, porque hoy el Señor te dice, no estás sola. Yo te dije que no te dejaré ni te desampararé, porque tengo propósitos contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Así que para ir concluyendo, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y tú no te puedes dar el lujo de vivir en este mundo vacío del Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú te vacías del Espíritu Santo de Dios, tu principal enemigo te intentará llenar de lo de él, como dijimos, intentará llenar ese vacío, es decir, intentará tomar tu vida y llenarla de su naturaleza, porque el diablo y sus demonios saben que estás vacío de las cosas del Señor. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 43. Vamos allí mismo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mire lo que sucede. Cuando usted se descuida en la llenura del Espíritu Santo, se descuida, mire lo que ocurre, mire. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, halla la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora en él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ve? Cuando las personas se descuidan y no se dejan llenar por el Espíritu Santo, pues te va a llenar el diablo de preocupaciones, de angustia, de ira, de enojo, de contienda, de amargura, y para usted de contar. ¿Ve? Cuando tu casa, tu vida está vacía de Dios, los demonios te van a hostigar, van a arremeter contra tu vida, y allí es cuando la tristeza fácilmente te vence. Allí es cuando los problemas familiares te vencen, cuando los problemas sentimentales te vencen, porque no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, y los demonios saben que está vacío. Pregunto, ¿cuántos saben eso? Todos, ¿verdad? No todos, parece que no todos. Bueno, apréndalo, sépalo. Entonces, por eso es que tienes que dejar de jugar a la iglesia. Por eso es que tienes que enseriarte con las cosas del Señor, porque los tiempos se están poniendo cada vez más malos y peligrosos. Y hoy Dios quiere repotenciar tu vida para que comiences esta nueva temporada, este nuevo tiempo que el Señor nos permite accesar. Lo comiences
llena del Espíritu Santo de Dios. Vamos a concluir con lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo del 28 al 31, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, y dice las Escrituras, no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Porque el propósito de estar lleno del Espíritu Santo de Dios es que recobre nuevas fuerzas para continuar luchando, para seguir batallando por tu cónyuge, por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por tu negocio, por tu llamado al servicio, al ministerio. Y le digo algo para concluir: si el diablo pensaba que ya estaba acabada, estaba destruida, pues déjame decirle que se volvió a equivocar nuevamente, porque el Señor te dice hoy: hija, quiero que recobres nueva fuerza, porque tenemos muchas cosas que hacer en este mundo y aún no he terminado contigo, te dice el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, gloria al nombre de Dios. Quiero rápidamente dirigirme a las personas que en este momento nos están viendo por el Facebook Live y que no han tenido nunca un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, pero han entendido que Él es el único que te puede garantizar el éxito, Él es el que te puede ayudar a vencer todo tipo de obstáculos en esta tierra. Pues te voy a invitar a que allí donde tú estés, tú puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hermosa tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Tómame de la mano y condúceme por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos, porque ahora eres un hijo o una hija de Dios. Bienvenidos a la familia del Señor. Y si no tienes un lugar, una iglesia donde te enseñen la palabra, donde te revelen el conocimiento de la palabra del Señor, te invitamos a que te conectes con nosotros el próximo domingo a esta misma hora, a las 12 en punto, hora canaria, por este mismo lugar, en esta misma plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde.